Según la OMS, la osteoporosis, vamos a entrar de lleno ya a este otro tema, es una enfermedad caracterizada por una insuficiencia de masa ósea y el deterioro estructural del tejido óseo que provoca un aumento de la susceptibilidad del hueso a las fracturas. Se ha extendido la errónea creencia de que la osteoporosis no duele, pero esto es solo en las primeras etapas. Vamos a ver que una vez producidas estas fracturas se acompaña de dolor crónico, incluso muy incapacitante. Desde la Fundación Grunenthal y el Observatorio del Dolor Universidad de Cádiz, con la revisión y respaldo de AECOSAR y OAFI, se ha llevado a cabo el estudio Barómetro del Dolor Crónico asociado a osteoporosis. Invitamos al escenario a la doctora María Dolors Navarro Rubio. Ella es médico especialista en medicina preventiva y salud pública, doctora en medicina y cirugía, Master of Public Health y Master of Science por la Universidad de Harvard, entre muchas otras titulaciones. En la actualidad es directora del área de participación y capacitación de pacientes en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. En el pasado fue presidenta del Foro Español de Pacientes y ha ocupado diferentes cargos como directora y asesora en diversas entidades. Bienvenida, muchísimas gracias. Le cedemos el asiento porque vamos a ceder la palabra en primer lugar a José Luis Vaquero. Él es, ya lo conocéis, coordinador en OAFI de la Responsabilidad Social Corporativa, además de ser también secretario general de la Junta Directiva y asesor científico en AECOSAR. Él va a comenzar dándonos información sobre los datos recogidos. Vamos a ello, pues, José Luis. Muy bien, muchísimas gracias. También muchísimas gracias a la persona que participó haciendo el último comentario, ¿no?, en la mesa anterior, porque ha puesto el foco precisamente en lo que más nos preocupa a los pacientes con artrosis, que es el dolor, ¿no? Y entonces vamos a centrar precisamente esta mesa en este aspecto que tanto nos importa y que al final es lo que más nos limita, ¿no? Claro, deciros, ya se ha comentado incluso, ¿no?, en la introducción, que la OMS, ¿no?, define la osteoporosis como el deterioro tanto mineral como estructural del hueso. Esto ya lo sabéis, y esto hace que se facilite, ¿no?, el que se produzcan fracturas, ¿no? Dentro de los factores de riesgo pues están la edad, el sexo femenino, los antecedentes familiares, en fin, cosas que yo creo que también vimos ayer, muchos habéis estado también en la sesión de ayer, ¿no?, la menopausia precoz, los bajos niveles de calcio y de vitamina D, el bajo índice de masa corporal, ciertas patologías y ciertos tratamientos también, en fin, fracturas previas, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la vida sedentaria, en fin, un largo etcétera, ¿no? Y todo esto pues tiene un altísimo impacto, ¿no? Impacto sobre todo, primero, por la prevalencia. Estamos hablando de enfermedades muy prevalentes, las articulares, y concretamente la osteoporosis. Hay diagnosticadas en España más de 3 millones de pacientes. Si a eso le sumáramos esa fase previa que ayer hablábamos de osteopenia, estaríamos doblando esa cifra, ¿eh? O sea, podríamos estar hablando de 7 millones de personas que tienen afectada su estructura ósea, ¿no? Las fracturas por fragilidad, como sabéis, desgraciadamente, pues hasta un 20-40% pueden tener mortalidad. En el primer año se retrasa el diagnóstico porque las primeras fases son silentes, ¿no? Y entonces cuando se llega a descubrir la enfermedad, muchas veces ya se ha producido esa fractura, ya sería tarde, ¿no? Y cuando se produce ya te cambia la calidad de vida. De hecho, solo el 40% va a recuperar la calidad de vida que tenía previa a la fractura. Bueno, el impacto económico, pues fijaos que son del orden de 4.300 millones de euros anuales, ¿no?, lo que cuesta la reparación, ¿no?, de estas fracturas y de esta patología, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría ahora darle paso a la doctora Navarro, porque nos va a hablar del barómetro, de la que ella es patrono de la Fundación Grunenthal y que han liderado este estudio tan interesante. Bueno, muchas gracias, José Luis. Buenos días a todos. Dentro de esta situación que ya conocemos, que acabamos de comentar, todo lo que se está hablando ya desde el día de ayer y todo lo que todos ustedes están viviendo en primera persona, la Fundación Grunenthal y el Observatorio del Dolor de la Universidad de Cádiz
avalados por la Asociación Española con la Osteoporosis y la Artrosis y la Fundación Internacional de Osteoartritis, se plantearon valorar realmente cuál era la situación en España de las personas que sufrían un dolor crónico que estaba relacionado de alguna manera con la osteoporosis. Para ello, pues, se plantearon realizar un barómetro, que un barómetro no es más que un instrumento de medida, una encuesta, ¿de acuerdo? Entonces, en esta encuesta vamos a hablar un poquito de la ficha técnica, de cómo se hizo esta encuesta y qué partes contenía. Todo esto dentro del marco, como estamos hablando, del dolor crónico. El dolor crónico es un problema hoy en día de salud pública, es decir, que afecta a muchísimas personas, como ya hemos comentado, y está asociado también a muchísimas patologías. Hay muchas personas, muchos pacientes que sufren dolor independientemente de la situación o la patología que tengan. Este dolor incapacita, como hemos comentado, en todas las esferas de la vida. Por lo tanto, es un problema que afecta a muchas personas y que les afecta de manera intensa, porque ocupa todas las esferas, todos los ámbitos del desarrollo de una persona en su día a día. Por lo tanto, este estudio, a través de esta encuesta, de este barómetro, se realizó de una manera transversal, es decir, en un momento concreto en el tiempo, y con la intención de ser una descripción de cómo se desarrollaba o cómo se presentaba este dolor crónico asociado a los problemas de osteoporosis y, de alguna manera, cuáles eran las características de este dolor. Este estudio se realizó en una población de 18 a 85 años de edad en personas españolas residentes en España, y de aquí, de todas estas personas, se seleccionó una muestra representativa de todos ellos a través de un muestreo aleatorio. Total que la encuesta, este barómetro, se pasó a un total de 7.058 personas que representaban a diferente población por edad, por sexo y por comunidad autónoma. De manera que entonces podíamos establecer después si había diferencias o similitudes entre diferentes regiones, entre personas de diferente edad, de diferente sexo, etc. La ficha técnica de la encuesta, para los que estén interesados en este punto, todo y que en el barómetro después ya aprovecho para decirles que a través de la sociedad que lleva José Luis, pues podemos darles paso, podemos indicarles la información sobre este barómetro. El nivel de confianza con el que se realizó esta encuesta era del 95%, o sea que es muy fiable. El error de muestreo de unas de las entrevistas que se realizaban online era del 1,2% y el error de muestreo de las entrevistas que se realizaban a nivel telefónico era del 3,9%. Es decir, que también son características que de alguna manera garantizan que la información que vamos a obtener al final, que los resultados van a ser fiables, van a ser bastante concretos. Se realizaron, dentro de estas 7.000 personas que se encuestaban, se realizaron 6.394 encuestas, como tienen aquí en la pantalla, online, a personas entre 18 y 75 años de edad. Y para personas que eran más mayores, de los 75 años, pensando que a lo mejor no todos iban a poder tener un acceso fácil a la encuesta online, a la encuesta a través de ordenador, pues se hicieron el resto de encuestas, 664, se hicieron telefónicas para este grupo de mayor edad. ¿En qué consistía esta encuesta? ¿Cuáles eran lo que llamamos los ámbitos temáticos o los bloques de información que preguntábamos en esta encuesta? Bueno, pues de entrada, como se hace siempre en todo tipo de encuestas de este tipo, teníamos datos de nivel sociodemográfico de las personas. Además, teníamos datos de la utilización que estas personas hacían normalmente de los servicios sanitarios, de su estado de salud. Para valorar el estado de salud de estas personas se utilizaron 3 escalas más, 3 instrumentos de medida más. Uno que valoraba la calidad de vida, la otra valoraba el nivel de ansiedad y de depresión en general,
y la otra valoraba el apoyo social percibido por estas personas. Total, que en conjunto la calidad de vida relacionada con la salud, la ansiedad, la depresión y el apoyo social recibido, teníamos un cómputo general de nivel de salud y bienestar de estas personas. Y por último, valorábamos, cómo no, las características de este dolor. Cómo era este dolor, tipo de dolor, consecuencias del dolor en la vida, en la calidad de vida, en el bienestar y utilización de los servicios sanitarios debido a este dolor. Por lo tanto, el objetivo general de esta encuesta, de este barómetro, era concienciar a la población en general, a todos los agentes de la población. Aquí estábamos representantes del mundo de la salud, profesionales sanitarios, pero también esto ha de llevar a políticos, a las administraciones, ha de llegar también al mundo de la comunicación, al periodismo, ha de llegar a todas partes. Por lo tanto, uno de los objetivos principales de este estudio era concienciar a la población en general de la importancia de estudiar, de valorar y de buscar soluciones a las personas que estamos sufriendo dolor crónico y, en este caso, asociado a osteoporosis. ¿Para qué concienciar? Pues porque gracias a que uno se conciencie en diferentes estamentos, en todos los lugares, vamos a ser más capaces de encontrar esas soluciones, de tratar estos problemas de una manera integral y de buscar mejoras que de alguna manera den respuesta a estos problemas que todos tenemos. Por lo tanto, los objetivos concretos, los objetivos específicos de la encuesta eran estos que tienen aquí. Por un lado, impulsar el conocimiento de la información que tenemos hoy en día a nivel científico de estos problemas de salud. Presentar cuál es esta información más relevante o más importante relacionada con el dolor y la osteoporosis. Y analizar los diferentes factores o indicadores que tenemos hoy en día para poder proponer esas mejoras de atención a las personas que padecemos estas problemáticas. Y aquí, brevemente, algunos de los resultados más importantes, más relevantes, y que son descriptivos, como les comentaba, ¿no? Describen un poquito las características de estas personas que han dicho que sufren dolor crónico y que parece ser que está asociado a la osteoporosis que padecen. Recordemos que estos datos están basados en un total de 7.058 personas y la prevalencia o la cantidad de personas que en el momento que hacíamos la encuesta tenían estas problemáticas, la osteoporosis en pacientes con dolor crónico, es del 33%, mientras que en la población general esta cifra baja radicalmente hasta el 8,5%. Por grupos de edad veíamos que entre los pacientes que decían tener dolor crónico, en el grupo entre 55 y 75 años había una mayor prevalencia, una mayor frecuencia de osteoporosis. Es lógico también, ¿verdad? Personas más mayores con dolor crónico dicen tener también osteoporosis. Mientras que el grupo de edad más joven, entre los 18 y los 34 años, que tenían dolor crónico, tienen un menor una menor prevalencia de osteoporosis. En la población general se mantienen estos porcentajes. Las personas con osteoporosis y que tienen dolor crónico, que tienen la edad más avanzada, tienen mayor porcentaje de osteoporosis y menor en la población más joven, pero las cifras son mucho menor que las personas que hemos dicho al inicio que tienen asociado dolor crónico y osteoporosis. En cuanto al sexo, las mujeres con dolor crónico dicen tener una prevalencia de osteoporosis del 35,5%, mientras que en los hombres que tienen este dolor crónico, la prevalencia de la osteoporosis baja al 29%. O sea que es más frecuente esta asociación entre dolor crónico e osteoporosis en las mujeres que en los hombres. Estas cifras en la población general vuelve a ocurrir que bajan. Se repite que es más frecuente también en mujeres que en hombres, pero con unas cifras mucho menores que si asociamos dolor crónico con osteoporosis. Estas personas que padecen este dolor crónico dicen que la media de este dolor crónico en su vida se alarga
a 8,6 años de la vida. O sea que la media de dolor en las personas que dicen padecer dolor crónico se alarga a esta cantidad de años. La intensidad de este dolor, si lo medimos entre 0 y 10, en una escala de 0, nada dolor, y 10, total dolor, la intensidad del dolor dicen que es del 7% como media, bastante alta. Y en cuanto al grado de intensidad de este dolor, si en una escala que dice nada de dolor o un dolor insoportable, dicen tener un dolor de muchísima intensidad, de mucha intensidad, el 61% de las personas entrevistadas. De nuevo, cifras muy altas. Si nos centramos ahora en la localización de este dolor, en cuáles son las zonas del cuerpo con el que las personas dicen tener más dolor asociado a esta osteoporosis, encontramos que las extremidades y las articulaciones son los lugares del cuerpo con un 43% en el que tenemos más dolor. También la espalda, con casi un 24%. Aunque luego hay otras zonas que, aunque con una frecuencia un poquito menor, como ven aquí las cifras, también nos adolecen de alguna manera. O sea que es todo el cuerpo que de alguna manera nos hace sufrir por este dolor, ¿verdad? Aunque son unas localizaciones las que tienen mayor porcentaje. En cuanto a las dificultades, ¿cómo afecta este dolor crónico con la osteoporosis? ¿Cómo afecta en la vida del ser humano que lo padece? Pues en cuanto a las dificultades que se encuentran a la hora de hacer las actividades cotidianas de todos nosotros, destaca, como ven aquí también en la gráfica de allá, el hecho de que levantarse de la silla o levantarse de la cama es muy difícil para todas estas personas, con casi un 72% de personas que dicen tener esta dificultad, levantarse de la cama, levantarse de la silla, incorporarse de alguna manera. Después de esta cifra del 72%, con un 54-56% vienen las dificultades, pues, por ejemplo, de sentarse cuando estás de pie, o de vestirse, desnudarse, o de acostarse. Claro, son actividades habituales en todos nosotros. Todas las personas que sufrimos de esta condición, de este dolor crónico asociado a esta osteoporosis, vemos todavía esta dificultad mucho mayor que la de el simple hacerse mayor, ¿no? Por lo tanto, tenemos mucha dificultad, vuelvo a repetir porque creo que vale la pena destacarlo, tenemos muchas dificultades a la hora de levantarnos de una silla, a la hora de irnos a la cama, al sentarnos, al vestirnos, al desnudarnos, en cualquier movimiento, al acostarnos. Luego existen otras dificultades, nada desdeñables también, con un porcentaje pues, del 25 al 41%, como ducharse o bañarse, como ir al baño, como alimentarse. Por lo tanto, son situaciones, son datos que realmente llaman mucho la atención para que los diferentes estamentos que en algún momento nos escuchen se den cuenta de cómo está afectando, de qué manera tan tremenda está afectando en el día a día de todos nosotros. En cuanto a la utilización de los servicios sanitarios que nos vemos forzados a hacer cuando tenemos estos problemas, un 42% dice haber utilizado los servicios sanitarios, cualquier servicio sanitario, durante el último mes, siendo la atención primaria y la atención especializada las que se han utilizado con más frecuencia. Dentro de las diferentes especialidades, los servicios de traumatología son los que se han utilizado más. Por otro lado, las personas entrevistadas también dicen que han tenido que esperar a ser atendidos en la unidad del dolor una media de 10 meses. 10 meses, en una muestra de 7.000 personas. Estos datos claman. Los datos por sí solos ya muestran un poquito el impacto, ¿no? 10 meses de espera media. A nivel geográfico, Castilla-La Mancha y Murcia son las comunidades con mayor prevalencia, mayor frecuencia de osteoporosis entre los pacientes que sufren dolor crónico. En la población general, estas cifras son un poquito menores, pero se repiten la situación.
Bien, si miramos otros problemas, otras patologías, otros problemas de salud que se suelen dar, además, en personas que tienen dolor crónico asociado a osteoporosis, bueno, pues vemos que también con mucha frecuencia estas personas pueden tener artrosis, con mucha frecuencia, como que casi en un 100% de las personas entrevistadas, o dolor lumbar, dolor cervical, etcétera, ya con porcentajes un poquito menores, pero no despreciables. Tienen aquí en aquellas dos columnas, pues dolor lumbar 68%, dolor cervical 56%, etcétera, etcétera. El dolor crónico, como decíamos también al inicio, tiene un impacto muy importante en todas las esferas de la vida prácticamente, en el ámbito familiar, como los relacionamos con nuestros seres queridos, en el ámbito laboral, en la esfera social. El 26,6% de las personas entrevistadas que tienen dolor crónico dicen haber tenido una baja laboral en el último año. Y estas bajas laborales normalmente suelen tener una duración media de casi 5,5 meses. Esto tiene una repercusión, como ya ustedes saben, no solo en nuestra vida, obviamente, que es para mí la mayor repercusión, pero bueno, tiene una repercusión en la sociedad, económica, de todo tipo, que también, bueno, hemos de poder encontrar estas soluciones para nuestra salud que también de alguna manera repercutan en la mejora de las situaciones del país. Estos son algunos de los resultados más relevantes. Tienen a su disposición, como les comentaba, todo el barómetro con todos los resultados, por si en algún momento quisieran valorarlo con más detalle. Y doy paso ahora a José Luis para que concluya un poquito. Habría mucho que decir aquí, pero bueno, que concluya en nuestro modo de ver cuáles son estos aspectos más importantes que deberíamos tener en cuenta para siguientes investigaciones. José Luis. Muchas gracias, Dolors. Bueno, hay una cosa que yo querría comentaros, reafirmar aún más, ¿no? Y es que, como habéis visto, se trata de un estudio muy extenso y cuando hablábamos de tan bajo error muestral, lo que quiere decir es que, aunque el estudio no se ha hecho con cada una de las personas de España que tienen este problema, se ha hecho con una muestra que resulta muy significativa. O sea que todas estas conclusiones se parecen mucho a lo que de verdad ocurre para ya toda la población. Esto es lo que queríamos decir con el error muestral tan pequeñito, ¿vale? O sea que vosotros que tenéis artrosis, tenéis osteoporosis, seguro que os habéis visto reflejados aquí. También hay otro dato que quería resaltar y es que prácticamente hay paridad entre los pacientes que tenían osteoporosis y que tenían artrosis. Entonces, aunque este es un estudio hecho fundamentalmente con pacientes con osteoporosis, de hecho me gustaría que pudiéramos hacer uno referido a artrosis, pero sí que va a haber mucho paralelismo, seguro viváis una patología o la otra con aquello que hemos comentado, ¿no? Se ha comentado también en diferentes sesiones, también no solo en esta, el envejecimiento de la población. Y esto va a hacer que esta patología se convierta en un tsunami. O sea, todo lo que es la patología osteoarticular, que va en muchos casos ligados con la edad, va a aumentar exponencialmente, ¿no? La osteopenia es responsable también de una gran proporción de las fracturas. En esto os había insistido al principio, ¿no? No solo nos fijemos en la fase final de osteoporosis, ¿no? Las personas mayores, especialmente las mujeres, van a ser las más afectadas, ¿no? en todo caso, ¿no? Y bueno, lo que está clarísimo es que no es verdad aquello de que la osteoporosis no duele, que seguro que lo habéis oído todos, ¿no? La osteoporosis no duele, ¿tú de qué te quejas? No duele. Claro, esto lo dice quien está en otros zapatos, o sea, el que no está viviendo la situación. La osteoporosis es verdad que tiene una fase al inicio silente, ¿no? Generalmente evoluciona la enfermedad y no se percibe, y eso es precisamente lo malo, que ya cuando lo percibes, ya seguramente sea con una fractura. Fijaos que ayer se decía que hasta el 80% de las personas que tienen una fractura no tenían un diagnóstico previo. Entonces, al no tener un diagnóstico, tampoco nadie aborda la enfermedad y vas a tener la fractura. Y tienes la fractura y ya, digamos, ya llegas tarde. Podrás hacer muchas cosas todavía,
Sobre todo paralizar el proceso, mitigar las molestias, pero la fractura ya la tienes y el 40% únicamente va a recuperar su funcionalidad previa, ¿no? La artrosis, como se comentaba, es la patología más prevalente entre las comorbilidades con la osteoporosis. De hecho, por la patogenia de una osteoporosis que puede afectar al hueso subcondral, va a afectar más, va a terminar siendo más veces artrosis, ¿vale?, que no al revés. Quien tiene artrosis no tiene por qué desarrollar una osteoporosis. Pero si os dais cuenta, si afecto el hueso que va a nutrir el cartílago, seguramente con una osteoporosis llega a una artrosis, ¿vale? Por eso hay tanta coincidencia, ¿no? En todo caso, va a limitar nuestra autonomía, el dolor va a afectar al sueño, va a afectar al ánimo también, va a afectar en múltiples facetas, porque es tan necesario como estar despierto es estar dormido. O sea, es que hay que descansar, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿no? Va a afectarnos a la salud mental y esto puede tener consecuencias incluso de carácter social, con la pareja, con la familia y laborales, ¿no? Se trata de una enfermedad grave, entonces, en consecuencia, y de ahí la importancia de hacer un diagnóstico precoz. Esta es la última diapositiva de cara al futuro, ¿no? De cara al futuro nos parece que es fundamental promover lo que es el diagnóstico precoz. Para ello, pues hacemos campañas de prevención. Ayer estaba el vehículo, no sé si tuvisteis ocasión, quien quisiera, ¿no?, haber pasado por él. Tuvimos 50 personas que pasaron por él, yo todavía no conozco los resultados, pero de lo que se trata es de que podamos hacer campañas de concienciación, campañas de prevención y de diagnóstico precoz. Es muy importante la información. Se ha comentado también antes por nuestra compañera Beatriz, ¿no?, la importancia que tiene la buena información. Cuidaros mucho de informaciones que os puedan llegar a través de Internet, muy verosímiles, pero que no siempre son verdad. ¿Cómo voy de tiempo? Sí. Entonces, la información fundamental, el empoderamiento del paciente, para eso tiene que estar bien informado, promover el envejecimiento saludable. Cuando nos referimos a esto, cuando algo te duele, no te debes quedar quieto. Lo que debes es movilizarlo de otra manera, ¿vale? O sea, siempre hay que hacer el ejercicio de una forma personalizada también. Pero lo peor que se puede hacer ante el dolor es quedarte quieto. Seguramente entonces fueras a peor. Hacer un adecuado registro, esto es fundamental para no solo con los resultados saber cuál es la situación, sino también buscar áreas de mejora. Muy importante también que se registren las fracturas, que se registre también la osteoporosis y la osteopenia, ¿no? La atención de las comorbilidades, porque el foco no lo tenemos en la enfermedad. Por favor, que nadie os trate una osteoporosis, que os traten a vosotros, que tendréis osteoporosis, pero es que a lo mejor tenéis otra cosa. Más del 60% de las personas con más de 62 años tienen más de una patología. Hay que mejorar la situación, entonces, general del paciente, facilitarle el acceso a los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, que muchas veces son los más desatendidos, precisamente, incluso sin ninguna cobertura en cuanto al coste, ¿no? Y bueno, pues hacer el acompañamiento, que también en la mesa anterior se había insistido en ello, ¿no? No vale de nada hacer un diagnóstico y luego no acompañar al paciente durante el proceso. Así que mirad, como quedan 3 minutillos, yo me voy a sentar y ahora ya, si queréis, sí que atendemos preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor Vaquero. Continuando con lo que estaba diciendo, yo creo que también hay que incluir otra cosa. Hablamos del acompañamiento, pero creo que es muy importante también la comunicación con la familia y el entorno laboral y social, porque al final es una persona que se queja, que está cansada, y es muy importante que esa familia, ese entorno, sepa lo que tienes y que te acompañe, porque en la depresión, en la tristeza y en la soledad o en la incomprensión por ser mujer o cuando te toca ese momento, si eres muy joven, es algo que frustra muchísimo y efectivamente te altera absolutamente. Por otro lado, el tema del ejercicio en general está muy bien, pero yo también veo que la gente cuando dice va a hacer el ejercicio se apunta a un gimnasio y se apunta a hacer todo. Entonces no vas al médico, no haces una prueba de esfuerzo, no sabes cuáles son tus limitaciones y te ves que entras con una patología y sales con 3 más
o con roturas. Como a mí me pasó en una mala recomendación, me rompí el menisco derecho por haber hecho algo que no tenía que haber hecho, pero me decía que tenía que insistir y que yo podía hacerlo. Pues la hice caso y me rompí. Es decir, creo que son cosas que también son muy importantes, insistir con el tema de las redes sociales. Hay mucha información y estoy cansada de ver cantidad de personas que hablan que quieres curarte la osteoporosis, yo te ayudo. Estás cansada de medicación, estás cansada de los médicos, nosotros tenemos el tratamiento. Eso no es cierto. Yo le escribo por privado y le digo, no se cura, se puede llegar a tener una condición de vida más saludable, mejor, pero no digas que la vas a curar porque no la vas a curar. Gracias. Bueno, yo creo que los comentarios que has hecho son absolutamente claros, no requiere una respuesta, o sea, ya la das tú. Sí que haría un matiz, y es que me habréis oído muchas veces repetir la palabra personalización. O sea, tanto para perder peso, como para dejar de fumar ayer, como para ahora el ejercicio, creo que he dicho a practicar el ejercicio de una forma personalizada. Siempre uno se tiene que ajustar al individuo, ¿vale? Y acompañarle, o sea, hacerle un seguimiento. Nunca mandes a nadie a hacer ejercicio y no le hagas un seguimiento. Tienes que mandarle a hacer un ejercicio ajustado a él y hacerle un seguimiento. No sé si quieres comentar algo. Sí, algún comentario antes de poner punto y final. Gracias, doctora. Gracias por esta aportación que has hecho. Realmente, la primera parte de lo que comentas, de tener en cuenta la familia, es importantísimo que tengamos una buena información, una información de calidad. Primero, el paciente, para saber lo que le ocurre, lo que le puede ocurrir y que no se sienta culpable. Cuando nos encontramos mal, nos quejamos, no podemos hacer algo, nos podemos desanimar, entramos en depresión, en situaciones que no queremos, ninguno de nosotros quiere. Pero no hemos de sentirnos culpables, porque esto que nos pasa es normal que nos pase. Hay métodos para arreglarlo, pero es normal que nos pase. Por otro lado, la familia, las personas que nos cuidan, nuestros seres más allegados, si también conocen esta información, conocen qué es esta enfermedad o esta situación que tenemos, conocen cuáles son los síntomas, conocen qué es lo que nos puede estar pasando, también van a entender muchas veces algunas de nuestras reacciones y también incluso se van a sentir con más capacidad de ayuda. Muchas veces las familias lo que pasa es que se sienten que no pueden hacer más, ¿no? Por lo tanto, la información ahí de calidad en los dos, tanto en paciente como en familia, una información que dan la mar de bien las asociaciones de pacientes o los profesionales va a ser muy importante. Y en el segundo punto del ejercicio personalizado, igual que en la otra mesa, la mesa anterior, comentábamos la importancia de una nutrición adecuada, el ejercicio, como muy bien dices, todo no vale, puede ser más perjudicial, pero un ejercicio, determinado tipo de ejercicio, con una cadencia, con una repetición determinada en unos determinados momentos del día, pues van a ayudar mucho más que no ir nosotros por nuestra cuenta. Por lo tanto, siempre el acompañamiento de las personas que saben nos van a ayudar mucho en este sentido. Muchísimas gracias, doctora María Dolores Navarro Rubio y José Luis Vaquero, por esta mesa tan interesante hoy.